Gracias, presidente. Señorías, aprovecho para saludar y agradecer a los invitados, la presencia de los invitados en la tribuna y especialmente a doña Montserrat Riqué Bellver. Es el más terrible de los señores de la humanidad. Así definió el dolor el médico, teólogo y filósofo Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952. Tanto el hombre primitivo como nosotros mismos sentimos dolor. Lo tenemos e intentamos evitarlo, enfrentándonos a él con todos los medios a nuestro alcance. A lo largo de la historia de la humanidad habrá cambiado la forma de abordarlo, de entenderlo, pero no su presencia. Si hay algo que nos une, que nos iguala a todos, es el dolor. Es un fenómeno universal, conocido por todos, vivido por todos en su multitud de variantes y matices. Parecería innecesario definirlo, sin embargo, cuando lo intentamos nos damos cuenta de la magnitud del fenómeno, de los innumerables matices, connotaciones y aspectos que queremos transmitir en el concepto del dolor. No fue hasta 1979 que la comunidad científica, a través de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, pudo emitir una definición unificada del mismo. Todo eso nos ayuda a entender que el dolor es una experiencia de gran complejidad, subjetiva, individual, intransferible, un compañero de viaje de cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra biografía. Y al fin y al cabo, desde cualquier perspectiva del análisis, el dolor es un fenómeno indeseable porque altera y condiciona nuestra actividad personal, limita nuestra libertad, nos esclaviza y nos impide el desarrollo de nuestro propio proyecto vital, aunque estemos en el tramo final del mismo. Sentirse mejor es un objetivo tan obvio cuando una persona sufre a consecuencia de una enfermedad que se convierte en la principal misión, y más en el momento en que curar ya no es posible. Ese es el momento de aliviar el dolor físico y emocional a través de los cuidados paliativos. Según denunció el pasado 4 de febrero la Asociación Española contra el Cáncer, ya sea por falta de información o falta de recursos, 1 de cada 2 pacientes que necesita cuidados paliativos no tiene acceso a ellos. En los 2 casos es una situación grave y a la que debemos poner solución. El estudio sobre la situación actual en nuestro país sobre los cuidados paliativos que realizó esta asociación puso de manifiesto que, a pesar del Plan Estratégico de Cuidados Paliativos realizado en 2007 y de la actualización de la Estrategia de los Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud de 2011, a día de hoy, 1. En España existen grandes diferencias entre las comunidades autónomas en el acceso a los recursos para los cuidados paliativos, ya sean en unidades o en equipos de atención domiciliarios. Y 2. Hay una gran desinformación sobre cómo funciona, qué ofrecen y cómo se accede a los cuidados paliativos. En la Cámara ya se ha dicho que, según las estimaciones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, sería óptimo contar con una unidad de cuidados cada 80.000 habitantes. Conforme ese ratio, necesitaríamos unas 200 unidades más en nuestro país. El 1,5% de la población precisa la intervención de un equipo multidisciplinar que da la asistencia sanitaria, social y psicoemocional que el paciente necesita en el tramo final de su vida. La mayoría de los afectados prefieren ser atendidos en casa, pero algunas veces son necesarios, por el control de síntomas, los recursos hospitalarios. No podemos olvidar que son las comunidades autónomas las principales responsables de garantizar que la población tenga un fácil acceso a los cuidados paliativos, de organizar una buena red asistencial, de poner en conocimiento de los ciudadanos los recursos que disponen para el buen morir. Pero el Estado debe jugar un papel de homogeneizar los cuidados paliativos, ayudando a disminuir las diferencias territoriales existentes, impulsando políticas y leyes que garanticen que morir sin dolor y con dignidad en nuestro país es el hecho habitual. Hemos mejorado mucho, sin duda, pero el camino por recorrer y sus políticas, señorías del Partido Popular, las que han desplegado en esta legislatura, no nos ayudan mucho a avanzar. Y no me voy a cansar de denunciar lo que ya han hecho en otras ocasiones. Los recortes han afectado a los servicios sanitarios y no han mejorado los recursos existentes. Pero en este tema, para ser concretos, han recortado una partida de los presupuestos generales que va destinada precisamente a esto, a los cuidados paliativos. De todas formas, entendemos que lo que pretende esta moción, como lo demuestra la enmienda que hemos transaccionado en todos los grupos, es la convicción de seguir avanzando en los cuidados paliativos en nuestro país. Dice Woody Allen, no es que tenga miedo a morir, es que no quiero estar allí cuando suceda. Estaremos seguro, pero lo que no queremos es sufrir dolor. Y para entonces, si lo necesitamos, nos gustaría que en este tramo final de la vida nos acompañaran profesionales de los cuidados paliativos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales.
Profesionales que nunca se rinden. Profesionales para los que la expresión "no hay nada que hacer" no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Almiñana. Grupo Parlamentario